Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que transforma y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, que están al pendiente de nuestras transmisiones y de nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en esta serie de libro de Efesios que estamos estudiando. Bienvenidos a aquellos que están conectados por YouTube o por Facebook. Les invitamos para que le den like, lo compartan y que pueda ser de bendición a otros. La verdad está muy padre el estudio y lo que hemos estado hablando respecto a lo que el apóstol Pablo les escribió a la iglesia en Éfeso. Entonces, pues, si ya estamos listos para la enseñanza de hoy, te voy a invitar a que me acompañes a hacer una oración y que sea el Espíritu Santo hablando a nosotros. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos una vez más por las bendiciones que recibimos de parte de ti. Gracias, Dios, por cada cosa que tú haces en nosotros. En este momento dedicamos este tiempo para escuchar tu palabra, para que tú nos hables y nos enseñes. Espíritu Santo, trae una palabra a cada corazón. Visítanos, muéstranos, revélanos, Padre, y que podamos crecer en el conocimiento de ti, amarte más y caminar más contigo, Dios. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues ya que hemos orado, pues vamos a continuar y solamente quería recordarte, ¿verdad?, lo que hemos visto en el capítulo anterior y porque justamente llegamos a la mitad del libro de Efesios. Son 6 capítulos, ya vimos los primeros 3 y vamos a empezar a ver los siguientes 3. Porque aquí va a haber como un parteaguas, aquí las cosas van a empezar a cambiar. Nada más te recuerdo que la sesión anterior, el episodio pasado, hablábamos que la iglesia puede estar llena de la plenitud de Dios. Hablábamos de esta parte en Efesios 3 del 14 al 21, como el apóstol dice, yo estoy orando por ustedes, doblo mis rodillas delante de Dios para algo, para que ustedes sean fortalecidos en su hombre interior, para que Cristo habite por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender y de conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo, ¿verdad? Y que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, porque hemos hablado como desde el principio, el apóstol dice, yo estoy orando por ustedes para que sean llenos de la revelación de Dios, para que Dios hable a sus corazones, para que Dios les muestre, les enseñe las riquezas de la gloria y todo. Y aquí habla de ser lleno de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos en la iglesia y oímos la palabra, pero realmente somos llenos de la gloria de Dios. Realmente Él llena nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo les enseña, ¿verdad? Y les dice, arraigados y cimentados en amor, por la fe en Cristo Jesús. Puedan conocer la anchura, la profundidad de lo largo del amor de Dios. ¡Wow! O sea, son cosas que van llamando la atención, pero que los van guiando a los efesios a entender este propósito de caminar con Dios, de conocer, de dejarse llenar por la plenitud de Él. Que la iglesia puede ser llena de su plenitud. Mientras nosotros estemos en comunión con Dios, cada uno de nosotros, y que permitamos que Él nos llene, que Él llene su iglesia. Está padre, ¿verdad? Está muy interesante este aspecto y que tú puedas ser parte de esto. A veces llegamos a la iglesia para que Dios nos llene, pero realmente nosotros debemos ser llenos entre semana y cada día en nuestro lugar secreto, en nuestra comunión con Dios. Y en la iglesia, eso pues darlo, ¿verdad? Y que Dios se manifieste aún más. Pero a veces tenemos los conceptos un poco cambiados y eso no ayuda. O a veces eso, no que no ayude, sino que tal vez pues no propicia, ¿verdad? No está ese canal abierto para que Dios descienda y llene de la plenitud. Por la duda, por la fe, pero porque la comunión no se ha fomentado, que eso es importante. Y el apóstol Pablo va llevando hacia ese nivel a los efesios. Que sean llenos de Dios, de la plenitud de Dios en todo momento, que busquen su rostro, que busquen su presencia. ¿Ok? Y bueno, esto tiene que ver con los primeros 3 capítulos de Efesios. Ahora vamos a hablar del llamado a vivir según el propósito eterno de Dios, empezando por el capítulo 4 de Efesios. Y continuando con la segunda parte del estudio de la epístola de Efesios, se puede observar fácilmente un cambio fundamental en el estilo de esta carta.
Los primeros 3 capítulos están escritos en tono afirmativo y prácticamente no expresan prescripciones por cumplir respecto a la vida cristiana. En cambio, los siguientes 3 se expresan en tono imperativo y manifiestan más principios de vida. En otras palabras, la primera parte es querigma, proclama la verdad acerca de Cristo y su obra por y en nosotros. La segunda mitad es didaque, mandamientos que revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. El apóstol comunica a los efesios la voluntad divina mediante lineamientos concretos y específicos, los cuales exigen obediencia. Su tono es imperativo porque Jesucristo es el Señor de todo, y todo discípulo de Cristo, o sea, tú y yo, nos encontramos sujetos a su autoridad. La palabra clave a partir del capítulo 4 es el verbo andar, que es sinónimo de vivir y tiene que ver con una conducta y comportamiento habitual, es decir, con un estilo de vida. Y entonces yo te estaba empezando a decir esto, que aquí ya cambia el concepto, ¿verdad? Ya cambia el rumbo y la dirección a lo que el apóstol Pablo les va a enseñar a los efesios, porque primero habla de Cristo y de lo que tenemos en Cristo y de lo que Cristo ha logrado para nosotros y le pide a Dios que Él nos lo revele, ¿verdad? Y entonces ahora va más enfocado a principios de vida, a mandamientos que tú y yo debemos cumplir en nuestra vida cristiana, en este proceso de ser discípulos de Jesús. Ahora, vayamos a ver los primeros 2 versículos del capítulo 4 del libro de Efesios. Mira, vamos a darles un repasón, vamos a leerlo, si me acompañas ahí, si lo puedes checar. Efesios 4, 1 y 2 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Veamos esta primera parte, la condición del apóstol, que la vemos en el versículo 1. Preso en el Señor. Pablo tiene la firme convicción de que su condición, sus circunstancias, sean de libertad o prisión, de tranquilidad o sufrimiento, de abundancia o pobreza, de vida o muerte, no se deben a la casualidad o al error, sino al Señor, pues está convencido que, por encima de la maldad de los hombres, el despotismo de César y de cualquier situación, por más adversa que sea, está en la soberanía de Cristo. Es por eso que al decir, yo pues, preso en el Señor, él cree que absolutamente todas las cosas están bajo el señorío de Cristo, que es el Señor y quien reina sobre todo, y no el César de Roma. El apóstol no se considera una víctima de las circunstancias ni un prisionero de César, como se ve en otra parte al decir, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Efesios 3:1 es lo que dice. Y aquí el apóstol Pablo pues siempre manifiesta su condición, ¿verdad? Y un poquito para darles a entender a las iglesias que bueno, pues mira, en medio de las prisiones y de las pruebas, él sigue compartiendo el evangelio, él sigue escribiéndoles, él sigue guiándoles, enseñándoles y no ha parado su obra, él sigue caminando. Pero también entiende esto, ¿saben? Yo estoy aquí no por el César, no por las circunstancias, no por la gente que me odia, no por eso, sino por aún el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Y si ustedes recuerdan en Hechos, cuando él va a Jerusalén, muchos le dicen que no vaya y le profetizan y le dicen que iba a ser llevado prisionero y todo. Pero él recibe una palabra de Dios y él sabe que eso le va a pasar. Pero Dios le dice, me es necesario que tú comparezcas al César y que llegues hasta Roma. Y entonces pues Dios le permite llegar hasta allá y pasa la travesía y hasta un naufragio, le muerde una serpiente, pasan varias cosas, pero era voluntad de Dios que estuviera ahí. Por eso cuando les dice, yo preso en Cristo, sabe que en medio de todo, por encima de las circunstancias humanas, está la voluntad divina por la cual Él está ahí. Y Él lo reconoce. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender eso, que es parte también del plan de Dios, que nosotros pasemos ciertos procesos o ciertas pruebas, que nos ayuden a entender que la gracia es de Dios, que la gloria es de Dios, que todo esto es de parte de Él, ¿ok? Y ahora hablemos de la vocación, que dice ahí que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Es totalmente propio que andemos de acuerdo al propósito de nuestra vocación, que es el ser aquello para lo cual Dios nos llamó. Por ejemplo,
Hemos sido llamados a ser uno con todos nuestros hermanos, por lo tanto, nuestra vocación es la unidad. Así también, Dios nos ha llamado a la santidad y a ser como Jesús, por lo tanto, nuestra vocación es a ser santos, siguiendo el estilo de vida de Cristo. Y no solo eso, porque también el propósito al cual hemos sido llamados es amar, servir, evangelizar y ser una iglesia gloriosa y santa, la digna novia de Cristo para la gloria del Padre. Entonces dice el apóstol Pablo, a la vocación a la cual ustedes han sido llamados. Hay un propósito eterno. Acuérdate que nuestro propósito eterno en Dios es el corazón paternal de Dios. Fuimos creados para ser hijos de Dios, pero también hay propósitos específicos. Esa vocación a la cual tú y yo hemos sido llamados, ¿sabes? A esa vocación de amar a Dios, servir a la iglesia, compartir el reino, el evangelio, extender el evangelio, las buenas nuevas de salvación, crecer juntos, edificarnos unos a otros y muchas cosas que en Cristo tenemos un propósito, una misión, ¿sabes? Y entonces Pablo les decía que les ruego que anden como es digno en relación a la vocación a la que ustedes son llamados. En Cristo todos somos llamados a una vocación, ¿sabes? Entonces a la unidad, a la santidad, a ser como Cristo. Es parte de nuestra vocación y eso lo compartimos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Y bueno, también habla el apóstol Pablo en el versículo 2 de las virtudes que unen. Y vamos a hablar de 4 virtudes muy especiales que nos hablan este versículo, que lo voy a volver a leer para que lo tengamos en contexto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces hablamos de humildad, mansedumbre, amor y paciencia. Estas virtudes son fundamentales en la comunión entre hermanos, ya que la carencia de ellas trae división. La humildad es lo opuesto al orgullo, la mansedumbre a la rebeldía y el amor al egoísmo. El orgullo, la rebeldía y el egoísmo son las 3 principales características de andar en la carne. Son como las 3 caras de un prisma triangular que se levantan como monumento en el interior y que es el yo carnal del hombre pecador, lo que determina su estilo de vida y conducta. El orgullo contiene a la rebeldía y al egoísmo. En la rebeldía hay orgullo y egoísmo. El egoísmo también contiene a las otras 2. En la verdadera conversión, este obelisco debe ser derribado, así como Jesús lo expresó en Marcos 8:34. Acompáñame a ver Marcos 8:34 para que veamos qué fue lo que dijo Jesús al respecto. Dice la palabra de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La conversión es el fin de una postura orgullosa, rebelde y egoísta. El bautismo es la sepultura de aquel viejo hombre. El Espíritu Santo, al llenar nuestros corazones, nos otorga una nueva vida y nos transmite estas virtudes de Cristo. Si andamos según la carne, se manifiesta en nosotros actos de naturaleza de pecado. Pero al vivir en el Espíritu, se hace presente Cristo en la forma de vivir, como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira, esto es lo que Pablo expresa en Gálatas 2:20, y es parte de lo que podemos empezar a hablar respecto a esto, de el egoísmo, la rebeldía y el orgullo son aspectos, dice que es un monumento que se levanta dentro de nosotros, nuestro yo. Hoy el mundo siembra muchos pensamientos y muchas ideas de eso, de egoísmo, de orgullo, de, hazlo tú, ve por ti, pasa por encima de los demás. Sabes que preocúpate solo por ti, haz las cosas solo por ti, sabes, tú eres el centro del universo, tú controlas todo, tú mueves las energías, tú haces todo. Y entonces el mundo se mueve más por estos pensamientos de orgullo, rebeldía y egoísmo, por estos sentimientos que por el mismo, lo contrario, lo que es de Dios, que es la humildad, la mansedumbre y el amor. Por eso aquí Jesús dice,
Y tiene que ver con una convicción verdadera, un arrepentimiento verdadero, de dejar atrás tu pecado, tu egoísmo, tu orgullo, ¿verdad? Tu rebeldía, y entregarlo a Cristo. Dijo Jesús: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Camine con Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: ahora con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Y todo lo que vivo aquí en este mundo material, ahora lo vivo en la fe de Cristo. Ya no en mis pensamientos, ya no en mi egoísmo, ya no en mi orgullo, ya no en mis acciones, sino lo vivo en la fe de Cristo, en lo que Dios quiere para mí, en la voluntad de Dios. Entonces, si andamos en la carne, se van a manifestar las obras de la carne y las divisiones y las consecuencias de esto. Pero si ando en el Espíritu, se van a manifestar los actos de Cristo. ¿Qué hará Cristo en tu lugar, verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, manifestaciones como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, o también llamada dominio propio. Pero bueno, ¿qué podemos decir más al respecto de esto? Andar en la carne da como resultado divisiones dentro de la congregación, consecuencias de aspectos como el orgullo. Tener orgullo en el corazón lleva a considerarse superior a los demás, buscando ocupar los primeros lugares, teniendo envidia del que prospera, siendo sabio en su propia opinión, reclamando sus derechos, siendo severos y duros en juzgar y condenar, tratando de dominar a otros, etc. Y esto genera división. Hablando de la rebeldía, es una característica que produce en nosotros desobediencia, insolencia, discusiones, enojos, ofensas, peleas, enemistades y aún pecados de inmoralidad. Y lo más triste, ¿verdad? Genera división. Y claro, si hay orgullo en tu corazón, si hay rebeldía, si tú siempre quieres hacer tu voluntad y las cosas a tu manera, y aún estando en la iglesia tú dices: no, es que así y así, y peleas con eso y armas pleito por eso, pues obviamente se va a generar división. Créeme, a veces, y yo te entiendo, yo como servidor, y en muchos años he sido servidor, sigo siendo siervo de Dios, ¿verdad? Pero pues a lo mejor muchas veces yo tenía muchas ideas y cosas buenas por hacer, y hasta mejores que mis líderes, pero tuve que aprender a someterme en humildad, en amor, en mansedumbre, y ya mi líder es el que tenía que responder, ¿verdad? Por sus decisiones. Y ya si él tenía buenas ideas, pues Dios lo respaldaba también. Y si él se dejaba guiar por Dios, obviamente. Pero es muy triste ver que hoy en día la rebeldía es un elemento muy importante, algo que ha sobresalido mucho aún en la iglesia. La gente no se quiere someter, no se quiere sujetar. Aparentemente dicen que sí, pero no. Quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Y solo toman del evangelio lo que les conviene. No respetan la autoridad, ni del pastor, ni del líder, ni del que está al frente. Y eso es muy triste. Me ha tocado ver casos de cómo juzgan, critican a los pastores y todo, y no obedecen su autoridad. Yo te puedo decir, he tenido buenas autoridades y malas autoridades, como el rey David, cuando Saúl lo quería matar, que era el rey, y él decidió honrarlo. Y yo he aprendido a honrar a mi autoridad también, y Dios ahí me ha levantado. Porque no se trata a veces de si la autoridad es buena o es mala. Se trata de tú cómo la honras y cómo eres humilde al respecto. Y bueno, el otro elemento que también causa división es el egoísmo. Este conduce a la concupiscencia de la carne, a la injusticia, avaricia, mentira, a querer ser servidos en vez de servir, a buscar el interés propio, a ser dominados por el placer, a querer el reconocimiento y la gloria exclusivamente para uno. Híjoles, y cómo pelea la gente, ¿verdad? Por tener un lugar. Yo te he comentado que, por ejemplo, uno de los ministerios donde todo el mundo quiere estar y todo el mundo quiere a lo mejor sacar la frustración de ese artista pagado que nunca fue, es el alabanza, por ejemplo. Porque la gente quiere sobresalir, lucirse y todo. Algunos no tienen ni bonita voz ni don musical, pero ahí quieren estar porque quieren sobresalir. Hay gente que sí, Dios le da la bendición y la oportunidad y tiene un corazón bien sencillo para estar ahí, ¿sabes? Pero muchas veces la gente busca posiciones aún dentro de la iglesia por un egoísmo, por algo que los haga sentir poderosos y por encima de otros. Y créeme, si tú no eres humilde y pones eso delante de Dios, eso destruye y también causa división. Y hablamos de estos tres aspectos, ¿verdad? De orgullo, rebeldía y egoísmo, que dan como origen esto. Pero bueno, hablemos de la otra cara de la moneda.
Andar en el Espíritu, siendo transformados a la semejanza de Cristo, da como resultado la unidad, mostrando las siguientes virtudes. Primero que nada, la humildad, ¿verdad? El humilde estima a su hermano como superior a sí mismo, la honra, lo sirve, busca la paz, reconoce su error, confiesa sus pecados, tanto a Dios como a sus hermanos, procura ocupar el último lugar, prefiere oír antes que hablar, se alegra al ver a otros progresar. Santiago 4:6 nos dice la palabra. Vamos a Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes? Porque una persona humilde es ese tipo de persona que estima a los demás como superiores. Es bien triste cuando la gente se anda peleando por un hueso, ¿verdad? Aún en el cristianismo, por ser el líder, porque lo reconozcan, por el que... Yo a veces digo, o sea, yo una vez dije, no, pues no va a haber liderazgo, vamos a estar en un proceso, pero ahorita no va a haber alguien al frente. ¿Por qué? Y así todos, ¿por qué? Y todo. Yo, bueno, o sea, ¿sabes? Porque a veces se busca mucho eso, no importa, aquí lo importante es servir y hacerlo con amor y de corazón. El humilde procura ocupar el último lugar, reconoce sus ofensas. Yo he tenido que pedirle perdón a personas, aunque yo tenía la razón, y me dijeron, pídele perdón porque se dañó. Y bueno, pues ahí voy. Y luego la persona le pide perdón, no, brother, ¿de qué? Y yo así como que, pues ya me fuiste a acusar y ya me fueron a regañar y me dijeron que te vine a pedir perdón, pues yo lo hago. Y a veces, mira, a veces es mejor humillarse y pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Lo siento. Y aunque no haya pasado nada o no tú hayas tenido la culpa, si la persona ya se dañó, ya se afectó, por sanar su corazón, por llevar la fiesta en paz y porque Dios restaure la iglesia y no haya divisiones, a veces hay que pedir perdón y yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Y Dios me ha dado gracia y me ha dado esa humildad y sencillez para hacerlo y hacerlo en bendición, ¿sabes? Entonces, hablamos de la humildad, ahora hablemos de la mansedumbre. El manso obedece con amor, se sujeta de corazón a Dios y a sus hermanos, alaba a Dios aún en la adversidad, acepta sus limitaciones con tranquilidad, vence con el bien el mal, sabe esperar, recibe el consejo, tiene dominio propio, etc. Y todo esto trae armonía y unidad entre los hermanos. Mateo 11:29 dice la palabra: Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, alguien que es manso, créeme, yo he conocido personas bien lindas que, hermano, ayúdame a poner la silla. Sí, hermano. O vas llegando y ya luego, hermano, ¿en qué le ayudo? A veces hasta me da pena decir, no, espérame, ahorita no, ¿verdad? Pero hay gente bien linda. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Ayúdeme a lavar los baños. Sí, hermano, órale. Oiga, hermano, ¿sabe tocar? Ayúdeme ¿puede tocar un canto en el teclado? Sí, hermano. Hay gente que es bien linda y donde la pongas, y mira que mi papá me enseñó que el que es perico donde quiera es verde y el que no donde quiera pierde. Porque también me ha tocado gente que tú le dices, ¿me apoyas en esto? Y si no le gusta, no puedo, no me gusta, no sé. Hay gente que yo le he pedido a veces, oye, no puedo, no quiero. Y ya, pero créeme, y hoy te lo digo como pastor, cuando tú ves gente que está dispuesta a todo, en amor, en humildad, en sencillez de corazón, es con la que tú más trabajas. Porque sabes que lo que le puedas pedir no te va a poner peros y no lo va a cuestionar y no va a decir ¿por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué? Y es triste porque también me he topado con personas que me ayudan, ¿pero por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y tú? ¿Por qué no lo haces tú? A ver, primero, y créeme, hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Pero una persona mansa es sencilla, ¿verdad? Es armonía, trae unidad, recibe el consejo también. Si tú le dices, oye, hazlo así, también me tocó una vez, yo acá contando mis experiencias, ¿verdad? Pero que estábamos montando la obra de teatro y a mí me tocó ser como el director y productor del asunto. Entonces yo decía, esto va a ir así, y estaba hablando con los hermanos que nos estaban apoyando con la escenografía. Pero una hermana así de, no, es que va a ir así, casi. Y entonces, no, pero yo quiero que vaya así, porque uno, pues el que está dirigiendo sabe, ¿no? Pero no, y pues ahí como que hubo una pequeña discusión.
Y hasta el esposo de esta mujer le dijo, ¿sabes? Hazle caso. Él es el que está dirigiendo. Él es el que lo está haciendo. Pero es triste trabajar con gente que se siente que tiene la razón más que tú. Y a veces tú puedes tener buenas ideas y mejores. Pero si tú te aprendes a someter a la autoridad y a hacer lo que te dicen, Dios te va guiando y te va llevando. Y si tu idea es la mejor, Dios te da la oportunidad de presentarla. Y luego ya cuando ven que las cosas no salieron bien, ya Dios te da honra para que, a ver, ¿cómo es? O tú propones una idea mejor y ya te dicen, te preguntan y ya, tú dices, wow, y Dios te honra. Yo he aprendido eso, créeme, soy un hombre experimentado en quebranto, pero Dios me ha ayudado mucho a caminar en eso. Y hablamos también de el amor. El que ama busca el bien de los demás, es gentil, generoso, servicial, misericordioso, amigo de todos, pronto a hacer buenas obras. El amor es el vínculo perfecto. En Colosenses 3:14 dice la palabra esto. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El que ama busca el bien, es generoso, es gentil, buena vibra, ¿verdad? No anda ahí de envidioso, llegas a un convivio, ¿verdad? Y el egoísta luego llega y se sirve y empieza a comer y agarra mucho y para él y ya. Y el que ama y el que es humilde y todo, te espera hasta el final, que todos coman y ya se alcanza, comemos. Y si no, Dios proveerá. Y es diferente. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Cómo te mueves tú? ¿Por la humildad, la mansedumbre, el amor? ¿O por el egoísmo, la rebeldía y el orgullo? ¡Uy! Está bien rudo, ¿verdad? Y hablamos de otra característica que es la paciencia. Esta es la virtud que prolonga todas las otras virtudes y las hace permanentes. Se debe actuar con humildad, mansedumbre y amor en todo momento. Muchos hermanos a veces andan en la carne y a veces en el espíritu. Esto es comprensible en los discípulos nuevos que aún son niños y necesitan crecer, pero no es admisible en los creyentes que ya llevan años. Paciencia significa andar en el espíritu todos los días, a toda hora, todas las semanas, todos los meses y todos los años. No tenemos ninguna licencia ni recreo para andar en la carne. Siempre debemos conducirnos con toda humildad, mansedumbre y amor. Cuando alguna vez bajamos a la carne, inmediatamente debemos retornar al espíritu. Y la paciencia va a ser esto que nos ayude a mantenernos fieles y firmes. Y te lo digo yo, que a veces tienes que esperar meses, días, años para llegar a alcanzar eso. Yo, por ejemplo, pues siempre quise dirigir la alabanza, ¿no? Y entonces, pues cuando empecé en una iglesia, entrar al grupo de alabanza, primero empecé poniendo los acetatos en esa época, en los 90s, poniendo los acetatos, ¿no? Pero ya era de la alabanza. Luego me tocó, estuve en el ministerio de banderas también, y bueno, pues ya vas creciendo. Después ya me tocó, pude tocar el teclado, ¿verdad? Y en un pequeño grupo empecé a dirigir, pero luego no salieron bien las cosas, pero llego a otra iglesia y ya empiezo a hacer el segundo teclado, ¿verdad? Y ahí estuve un gran tiempo siendo el segundo teclado, aprendiendo, conociendo, y poco a poco fui dirigiendo también los martes de oración y así. Después entré al grupo de voces y ya después, pero en ese proceso pasaron años y ya después llegué a dirigir la alabanza. Gloria a Dios. Pasé por procesos, pero fue paciencia y esperar y caminar y crecer y aprender y muchas cosas. Pero todo esto en humildad, en mansedumbre y en hoy se me fue la otra palabrita. Humildad, mansedumbre y amor. Y amor, principalmente. Entonces, eso es parte de cuando tú caminas en estos en esas tres virtudes más la paciencia, Dios te va llevando, Dios te va levantando. Y ahora, pues yo le doy gracias a Dios porque ya llegas a otros niveles, pero siempre con esa humildad y sencillez de corazón. Yo por eso a veces digo, soy pastor, gracias a Dios, pero sigo siendo ser humano, amigo, hermano, compañero y cómplice, ¿verdad? Porque sigo teniendo sueños, anhelos, y no soy acá como, wow, el iluminado, no. Sigo aprendiendo y creciendo con Dios y caminando con Dios. Es parte de, ¿ok? Entonces, podemos concluir con esto, que no somos ángeles y aún no ha llegado el día de nuestra total glorificación.
pues todavía cometemos errores. Tenemos debilidades, fallas, diferentes criterios, etc. Esto habla de que existen hermanos débiles y a veces difíciles, y tal vez nosotros mismos somos difíciles para otros. Es importante saber que no podemos crear o exigir condiciones ideales. En tales circunstancias, debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay ocasiones cuando nuestra unidad es fuertemente atacada y percibimos el peligro de una división, como le sucedió a la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo, desde la cárcel de Roma, les ruega que se soporten mutuamente, pero que jamás se dividan. La misma palabra vale para nosotros. Y eso, y créeme que eso es algo muy, muy, muy rudo, ¿verdad? El enemigo quiere dividirnos, pero nosotros tenemos que buscar siempre esa paz, esa unidad y ese amor. Claro, después vienen otras circunstancias, porque en medio de eso va a haber gente que va a permanecer en su orgullo, en su egoísmo y en su rebeldía. Y Pablo dice, si no cambian y si no se arrepienten, pues ok, hazlos a un lado, trátalos como gentiles y publicanos, ¿verdad? Con los tales ni comáis. Y no se trata de rechazarlos, ¿verdad? Pero pues no puedes caminar o crecer con personas que no quieren compartir lo mismo que tú, que no se saben someter, que no están dispuestos a caminar en eso, que solo piensan en ellos. Está rudo, pero sucede. En las iglesias sucede. Gente que se pelea, que es conflictiva, que es tóxica, que nada le parece, y que todo se queja y que todo está mal. ¿Y por qué le está cantando? ¿Y por qué le está haciendo? ¿Y por qué ella está haciendo? ¿Y por qué el color acá? ¿Y por qué pusieron esto? Y de todo está... hay gente así. Esperemos que nosotros no seamos así, ¿verdad? Y si tú a veces has sentido esos pensamientos como de ser tóxico o algo, no, renuncia a eso, recházalo y sea alguien de amor, de paz, de unidad. Alguien humilde, alguien manso, tranquilo. Y a veces hay que aguantar y dices, está bien, no pasa nada. Más adelante Dios te está formando para cuando te lleve al proceso de estar arriba, tú puedas tener la autoridad en él. Amén. Y bueno, el versículo para recordar que es Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Entonces, esta es la primera parte del capítulo 4, apenas vimos los primeros 2 versículos, pero bien interesantes, ¿verdad? Cómo Pablo habla eso y a nosotros también nos enseña. También esto se aplica para nosotros. Así es que acompáñame y vamos a orar para darle gracias a Dios por esto. Papi, gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Perdónanos, Dios, si en algunas ocasiones hemos permitido que el orgullo, la rebeldía, Señor, y que en medio de todo esto hemos permitido que el egoísmo también sean parte de nuestra vida, Señor, y que aún hemos sido dañinos o tóxicos en la iglesia. Perdónanos, Dios, por estos pensamientos que a veces han atacado a nuestra vida. Hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos entender la vocación a la que hemos sido llamados en esa unidad, en esa santidad, Señor. Padre, que tú pongas en cada uno de nosotros esta humildad, mansedumbre y amor para hacer las cosas, para caminar contigo. Guarda tu iglesia, manténla, Señor, en esa unidad y ten misericordia de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos avive, Señor, Padre. Que tu gracia sea sobre nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos toque, Señor. Y gracias por tu amada iglesia. Llévanos a más y que esta palabra quede guardada en el corazón, Señor. Bendigo a tu iglesia en todo lo que van a hacer, Señor. Que tu gracia sea sobre ellos. Guárdales, bendíceles, multiplica la provisión y dale sabiduría para administrarla, Dios. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Pues qué bendición esta clase, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo, que tengan una semana de bendición, de éxito, que Dios siga obrando con ustedes. Recuerden ver nuestras páginas en Facebook, en YouTube, darle like, compartirlo. Los domingos a partir de las 11:15 tenemos nuestra transmisión y que Dios sea guiándoles y llevándoles a más en amor, en mansedumbre y en humildad, ¿verdad? Tengan bonita semana, les mando un fuerte abrazo, nos vemos y hasta la próxima.